Bienvenidos nuevamente a esta serie de programas de la memoria histórica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y hoy pues nos vestimos de gala, tenemos un gran invitado que ustedes van a conocer pronto, van a ver de quién estamos hablando, el doctor Raúl Plasencia Villanueva. No voy a leer todo su currículum, pero es un especialista en derechos humanos, llegando a tener el cargo del Estado mexicano más alto en materia de derechos humanos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que existió para bien de muchas cosas. Hoy sí vamos a platicar un poquito del estado actual, pero primero que nada, pues quería presentarlo. Aquí lo tenemos con nosotros y agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta serie de programas. Doctor. No, al contrario, René, muchas gracias por esta invitación y sobre todo para platicar de un tema estructural para el Estado mexicano, muy importante para toda la sociedad, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos, que precisamente la Comisión Mexicana se dedica justamente a ello y es una patente necesidad no de unos cuantos años para acá, sino histórica para el Estado mexicano. Diríamos prácticamente desde que surgió como tal y sobre todo a partir de que se reconocieron los derechos humanos en la primera Constitución y que se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que evidentemente demanda de la participación de la sociedad, y es ahí en donde personas como ustedes, como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pues colabora de manera muy importante. Así que con el gusto de que podamos platicar sobre esto y muchos temas Qué más. bueno, pues vamos a hablar un poquito de ti, doctor. Primero, ¿cómo es tu encuentro con los derechos humanos? ¿Cómo llega Raúl Plasencia y se encuentra en los derechos humanos? ¿Fue en la universidad? ¿Fue después? ¿Cómo fue ese primer encuentro con los derechos humanos? Fíjate que es un tema muy interesante porque yo era investigador, fui investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que me incorporé justamente en 1989. En aquella época no se enseñaban los derechos humanos en la universidad, no estaban previstos en buena medida en la Constitución, no existía ni siquiera una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue justamente un poco después que se crea, después de mi incorporación al instituto, que se crea en la Secretaría de Gobernación, pero no obstante ello, ya existían referencias muy claras de la necesidad en el Estado mexicano de respetar los derechos humanos y no confundirlos con las garantías individuales. Ya México era parte desde décadas antes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía ya por lo menos 4 décadas previas, desde ya de 1948 hasta entonces, y yo como profesor empecé justamente a trabajar el tema de los derechos humanos, conociendo la parte más crítica de los mismos, que es la parte penal. Es justamente la parte penal donde los derechos humanos hacen crisis y requieren, demandan, ameritan de su plena vigencia. Es importante, sin duda, el derecho al medio ambiente, a la protección de la salud, a la alimentación, al trabajo y demás, pero en la parte penal, cuando estamos hablando de torturas, Libertad. de la libertad, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de delitos de lesa humanidad, es ahí en donde se ve justamente el avance y el retroceso o el estancamiento que existe en esos temas. Entonces mi acercamiento fue justamente como profesor académico, así fue mi primer acercamiento con los derechos humanos. Bueno, pues corre en paralelo porque pues, la comisión se funda en el 88, ¿no? La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y el Estado mexicano ya crea el ente autónomo en el 94, ¿no? Ya es una época donde pues, pasan muchas cosas en el mundo, ¿no? La caída del muro de Berlín, pasan muchas cosas, y el surgimiento del tema de los derechos humanos en el mundo, ¿no? El reflejo de qué pasaba en los países avanzados y todo eso. Me parece que pues, estas instituciones que se fueron construyendo, pues luego nos tocó avanzar en paralelo, ¿no? La mexicana y a la nacional, ¿no? Y es ahí. Y bueno, vamos a hablar un poquito, doctor, ¿cómo llegas a la Comisión Nacional? ¿Cómo es ese camino a la Comisión Nacional? Esto es muy interesante, René, porque precisamente estamos hablando de 1989, mi incorporación como profesor de Derecho, como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y justamente
con la creación de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese año. Posteriormente se transforma y se da un reconocimiento constitucional en 1992 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano descentralizado del gobierno federal. Adquiere autonomía hasta 1999. Siendo yo profesor, investigador de la propia UNAM, justamente uno de los exdirectores del Instituto de Investigaciones Jurídicas es designado, electo por el Senado de la República, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se me invita a ser visitador general, a trabajar. Yo aproveché un año sabático que tenía pendiente de disfrutar para gastarlo o utilizarlo justamente conociendo esto de qué sería y qué es ese organismo llamado Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo es que opera, cómo es que se defienden los derechos humanos, y así es que inicia en 1999 mi incorporación a esta institución. Ya la había conocido como académico, como profesor, pero ahora me corresponde conocerla desde dentro. Cómo es que se defienden los derechos humanos, cuál es la problemática que existe en materia de derechos humanos en el país. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene esta gran virtud, la competencia para conocer de todos los problemas vinculados con los derechos humanos en el ámbito nacional, independientemente de que se trate de autoridades municipales, estatales, federales, o bien de particulares que actúen con la connivencia de servidores públicos. Así es de que ese fue circunstancialmente mi acercamiento con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que me colocó durante 15 años, una década y media, ahí en esa institución, inicialmente como segundo visitador general, 5 años, después otros 5 años como primer visitador general, y posteriormente el Senado de la República me elige presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2009 a 2014. Y en este tema de derechos humanos, pues es muy dinámico, ¿no? No es la misma problemática la que afrontaba un México en los 90s que un México en esta década de los 2020s, ¿no? Ya han cambiado tanto las instituciones, los gobiernos, los ciudadanos y la problemática. ¿Cuál ha sido esta evolución? Porque pues hablamos de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pues si estuvieran en plenitud, pues la propia comisión no tendría sentido su existencia. Pero estamos viendo, primero, en un país que estaba con ciertos retos en los 90s y pues 30 y tantos años después son otros retos. ¿Cómo son porque justamente tu periodo al frente, pues cae como que en ese parteaguas, ¿no? Te toca pues una especie de plenitud al máximo que hemos llegado, de plenitud democrática lo voy a nombrar, y después vino un declive que estamos experimentando. Y ¿qué tipo de problemáticas pudiste ver, los retos contra los derechos humanos en los 90s y los que estamos viviendo hoy? Fíjate que es un tema muy, muy interesante y muy sugerente, porque en 1999, justamente con el reconocimiento de la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, queda esta legitimada para poder investigar inclusive responsabilidades de las más altas autoridades federales del Estado mexicano. Se emitió en su momento, en el año 2001, una recomendación, la única en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida al presidente de la República, a un presidente de la República, vinculada con el tema de las desapariciones forzadas durante la década de los 70s y mediados de los 80s. ¿Cuál era la situación en 1990, a principios de la década de los 2000, y cómo nos encontramos en términos actuales? Yo creo que podemos hablar de una evolución de los derechos humanos, de una progresividad de los derechos humanos en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su reconocimiento, en cuanto a la vigencia de algunos de ellos, en cuanto a la conformación de instituciones y organismos para promover y defender los derechos humanos, tanto de la sociedad civil como del Estado mexicano. Pero también, René, tristemente podemos observar
graves procesos de involución, de retrocesos en materia de derechos humanos. En el año de 1999, cuando me incorporé a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había un problema muy grave y delicado, una deuda histórica con la sociedad mexicana, que era el tema de las desapariciones forzadas durante la llamada Guerra Sucia. Los 70 sobre todo, ¿no? 60, 70. Los 70, finales de los 60, 70, mediados de los 80, esta guerra sucia vinculada con aquel movimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre, con el Partido de los Pobres, comandado por Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, el tema de las prácticas de tortura. La tortura era una práctica que se llevaba a cabo de manera cotidiana, inclusive era, por así decirlo, tolerada o ignorada por las propias autoridades. Era tal el nivel de expansión de la tortura en esa época que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocía en jurisprudencia en esa época que el hecho de mostrar que alguien hubiera sido torturado no ameritaba que se anularan los procesos penales, inclusive ni siquiera la confesión, si es que la confesión estaba vinculada con otras pruebas, de tal manera que, siendo ese el caso, parecía que estaba la autoridad legitimada para torturar si perseguía un fin legítimo. ¿Cuál? Conocer alguna situación, y si con eso practicaba tortura, los tribunales la conocían, la reconocían. Entonces la tortura, la desaparición forzada, ni qué decir del tema de la discriminación, la desigualdad entre el hombre y la mujer, el tema ambiental, el tema migratorio, el tema de los indígenas, el tema de la niñez, adultos mayores, personas internas en prisión. Válgame, había una condición de deudas muy profundas, muy graves. Pero creo que todo esto se puede resumir en el trabajo que estuvimos haciendo con el grupo de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, en donde, cuando se emite la recomendación al presidente de la República y se solicita investigarse el paradero final de todas estas personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, cuando el Estado mexicano asume una responsabilidad de investigar no solamente el paradero, sino también a los responsables que estaban vivos, los comités de Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas le quitaron la prioridad al Estado mexicano de ser un lugar del mundo en donde la desaparición forzada fuese preocupante. ¿Por qué? Porque se habían creado instituciones, se habían generado reformas, había voluntad política para investigar a los responsables, existía una transformación que permitía ante el mundo dejar en claro que el Estado mexicano iba avanzando hacia ámbitos en donde bajo ninguna circunstancia estaba permitida ni la desaparición forzada, ni la tortura, ni ningún otro tipo de práctica contraria a los derechos humanos. Pero esto fue a principios de la década del año 2000, de tal manera que pasaron los años, pasaron 2 décadas, y México volvió a ser el foco principal de atención de Naciones Unidas, del grupo de trabajo de desapariciones forzadas, y en esta segunda década del siglo XXI hemos regresado a una condición más crítica, inclusive, de la que teníamos hace 2 décadas. O más, y si me permite el comentario, porque pues las desapariciones forzadas de los 70 de esa época, de alguna manera, muy mal, pero están normalizadas y semi-institucionalizadas por las instituciones armadas, ¿no? El ejército, las policías ministeriales y todo esto. El día de hoy no es el ejército, no son las policías ministeriales, son fuerzas del crimen, ahora sí que organizado o desorganizado, quienes están, o sea, la problemática se mantiene, pero ya no son, afortunadamente, las instituciones del Estado mexicano como personas activas, ¿no? Como sujetos, sino como prácticamente por su inacción, por la omisión del Estado mexicano, siguen sucediendo este ciclo de que seguimos teniendo el mismo mal, pero por diferente agente. Sí, fíjate que es muy atinado lo que dices, porque en efecto, mientras que en aquella época era una política del Estado mexicano
que digo no es justificación, pero podemos explicar que también se dio en Argentina, también se dio en Chile, también se dio en otros países de Centroamérica, inclusive en Estados Unidos, en Francia, en Europa, se daba con justificaciones o explicaciones diversas. Sin embargo, ahora lo que encontramos son miles de personas cuyo paradero se desconoce, en donde existen datos que permiten identificar a particulares que intervinieron en esa aparición forzada, en ocasiones a autoridades o servidores públicos protegiendo a esos particulares, o bien omitiendo actuar, investigando, como el mejor mecanismo de prevención de la desaparición forzada. Si no se investiga, si no se detiene, si no se procesa a quien consuma un delito de lesa humanidad, entonces parecería ser una invitación para que se siga esto repitiendo. De tal manera que solo en ese caso de la desaparición forzada encontramos una involución en términos de la vigencia efectiva de los derechos humanos en el Estado mexicano. La práctica de la tortura. La tortura lamentablemente evolucionó en cuanto a las modalidades para llevarla a cabo. Durante la década de los 70, 80, 90, en el año 2000, la práctica de la tortura derivaba de infligir golpes, maltratos físicos. Sí, se hablaba el tehuacanazo, ese tipo de arrancar las cosas. uñas, golpear a la persona, fracturarle un hueso y entonces, dado, digo, esto Dolor. es terrible, ¿verdad? Ajá. Es verdaderamente espantoso, pero para demostrarlo era relativamente simple. Ahí estaba la persona sin las uñas, con los huesos fracturados, con condiciones terribles en el cuerpo. Ahora ha evolucionado a torturas psicológicas o emocionales. Son procedimientos mucho más complejos. No se toca a la persona, no se le golpea, pero se le inflige tal sufrimiento emocional. Se le coloca en posturas, sentado, hincado, de pie, que le generan por sí mismo tal dolor que cual servidor público diría, pues yo ni lo toqué, ¿verdad? Y en efecto. Entonces tenemos una tortura mucho más sofisticada, más compleja, y autoridades que lamentablemente en la tercera década del siglo XXI, pues no han desarrollado las capacidades o no desean, en términos claros, investigar estas nuevas modalidades de la tortura. Entonces se quedaron con aquella antigua idea de que para aquella tortura requerimos un hueso fracturado, un moretón derivado de una contusión, Una marca. que sea visible así y perceptible por los sentidos, cuando hoy por hoy no es el caso, ¿verdad? Los toques eléctricos, el envolver a una persona con una sábana, el colocar una pistola en la sien y amenazarlo con matarlo, El agua. con violarlo, el ahogarlo, el asfixiarlo. Válgame, todas estas prácticas que inclusive no son propias exclusivamente de México. Ah, no. Están en La todo maldad, el mundo. la maldad ha sido universal. La Sí. maldad se extiende con una rapidez y con una universidad terrible que así quisiéramos que la bondad también se extendiese, pero no es el caso. Entonces la tortura presente de nueva cuenta, casi como hace 40, 50 años en nuestro país. Y luego también una situación muy criticable, delicada, a propósito de la convicción de los servidores públicos, estos que tenemos actualmente, no todos, pero la gran mayoría, que solemos escuchar el discurso de que los derechos humanos limitan su capacidad de acción, que no pueden cumplir con sus funciones, con su deber, por los derechos humanos. Caray, ¿verdad? A estos servidores públicos ignorantes tenemos que recordarles que justamente desde que surgen las primeras constituciones, lo que se buscó fue limitar el abuso del poder. Y los derechos humanos no son otra cosa sino la mejor protección para evitar que haya un abuso del poder. Si lo que no se quiere no es que el servidor público omita cumplir con su deber, sino más bien que cumpla tal y como está previsto en la Constitución. Pero lamentablemente en esta tercera década del siglo XXI observamos cada vez más servidores públicos con ese discurso. Los derechos humanos son un estorbo. Lo que yo les he dicho es que su expresión tendríamos que traducirla en que la Constitución les estorba, en que la ley les estorba.
Y creo que esto es justamente uno de los planteamientos del autoritarismo más claro que hemos vivido en el transcurso de la historia. No ha habido un gobierno autoritario que no quisiera anular la Constitución. Es más, actuar sin Constitución. Sin Constitución. Que no es otra cosa sino actuar sin límites. Poder actuar sin que nadie le limite en cuanto a lo que se quiera hacer en términos de libertad, de propiedad, de igualdad, de seguridad, de respeto a la vida, de acceso a la justicia, de, en buena medida, de reivindicación o de ejercicio pleno de los derechos humanos. Y en este tema de los derechos humanos, pues tienen una serie de percepciones, ¿no? O sea, ojalá fuera el término claro para todos, pero para unos, derechos humanos es una bandera de la izquierda que defiende y libera criminales. Para otros, los derechos humanos es un ente académico que no funciona para nada. Para otros, se exceden, ¿no? Entonces, derechos humanos es todo, ¿no? Todo es derechos humanos. Oye, me diste feo, esto es contra los derechos humanos. Entonces, hay una polivalencia del concepto, ¿no? de derechos humanos que lo que hace es afectar a la esencia de lo que queremos. ¿Cómo podríamos entrar en un carril un poco más marcado de qué sí son los derechos humanos y qué no son tanto, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Fíjate, René, que este es un tema importantísimo porque la única manera de que se puedan hacer efectivos los derechos humanos es a partir de su conocimiento. Si no se conoce qué son los derechos humanos, si no se reconocen los derechos humanos, difícilmente se pueden hacer efectivos. Por eso es que en el año 2011 me tocó, conjuntamente con el Senado, impulsar una gran reforma en materia de derechos humanos. Se modificó el título primero de la Constitución y se eliminó la palabra garantías individuales y se sustituyó por derechos humanos. Porque existían todavía algunos profesores, servidores públicos, reconocidos, académicos y autores de libros de derecho constitucional, que decían que los derechos humanos eran una vacilada, una tomadura de pelo, que no servían para absolutamente nada. Y eso confundía. Confundía porque le daba ánimos o le daba alguna opción a esos servidores públicos abusivos para tomar este discurso. Por ello es que hoy por hoy, ya a partir de la lectura del artículo primero de la Constitución, queda muy en claro qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son esas prerrogativas, esas condiciones que requiere toda persona para poder desarrollarse como tal. Así, somos seres humanos y como ser humano necesito algunas condiciones esenciales. Que se proteja y reconozca mi vida, que se reconozca mi libertad en todas las modalidades, libertad personal, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, de tránsito, todas estas, de tal manera que del año 2011 a la fecha, pues han transcurrido pues poco más de una década y se han llevado a cabo esfuerzos muy importantes para que la sociedad en general conozca cuáles son sus derechos humanos, los que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero sobre todo, que esté consciente de algo elemental. Aludir a derechos humanos es aludir a lo que tú necesitas como persona para poder desarrollarte como tal y que eso está protegido en la Constitución. La sociedad no tiene que saber si el derecho humano lo protege un código civil, procesal, penal, fiscal o la Constitución, pero sí tiene que saber que en algún lugar están protegidos y que el derecho a la vida está protegido en alguna parte. Y es algo que no se le puede privar a nadie, que el derecho a la libertad personal está protegido. ¿Y qué eso? Libertad, igualdad, vida, acceso a la justicia, eso es un derecho humano. Entonces creo que la mejor manera de promover, de proteger los derechos humanos es a través de difundir su conocimiento. ¿Qué son? Hasta hace muy pocos años es que se incorporó en los libros de texto gratuito, en la educación primaria, media superior y universitaria, las materias de derechos humanos. Entonces tenemos muchas generaciones, nuestras generaciones, por ejemplo, a la que pertenecemos,
Nosotros no recibimos educación en términos de qué eran los derechos humanos. Ni en la carrera. Me refiero a educación formal, ¿no? La hemos tenido que adquirir pues, informalmente, ¿verdad? Una especialización. Pero, pues, la carrera de Derecho no lo contemplaba hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en un país con poco más de 130 millones de mexicanos, hay un grupo muy selecto, privilegiado, pequeño, que es el que está formado y que conoce el tema de los derechos humanos. Y la gran mayoría, pues escucha, piensa que es una palabra de moda, piensa que es algo que está sujeto al contentillo de a ver si me respetan mis derechos o no, y no está consciente de que aludir a los derechos humanos es aludir a la base misma del Estado mexicano, al diseño del Estado mexicano, a la Constitución mexicana, y que por consecuencia todos, servidores públicos o no, están obligados a conocer, a respetar, a promover, a defender los derechos humanos. Pero bueno, como esto tiene apenas 10, 11 años que está en la Constitución, pues que no se ha actualizado en los últimos 10, 11 años, seguramente le pasará esto de noche. Y si esta persona, como le pasa a millones de mexicanos, ha trabajado en el servicio público o en cualquier negocio en la calle, habrá aprendido en la práctica callejera o institucional lo que es la realidad. Aquí el que manda es el que tiene el poder, el que tiene el cargo, y se acabó. Bueno, este es un estereotipo muy del pasado, ¿verdad? Ya no corresponde al presente, pero es a ese sector al que necesitamos educar, capacitar, enseñarles qué son los derechos humanos y sobre todo, también después decirles esos derechos se pueden defender, y para eso hay organismos de la sociedad civil y también instituciones públicas. En ese sentido, los derechos humanos pues están destinados por naturaleza a ser incómodos para quien tiene el poder. ¿Por qué? Porque los limita. Sí, claro. Porque pues el uso del poder está bien, pero el abuso ya no. Entonces, los derechos humanos lo que hacen es limitarlo. Entonces, pues nos enfrentamos que el uso de la palabra derechos humanos, por ejemplo, en las dictaduras, ¿no? Hoy pues los chinos, ¿no? Hacen su interpretación de los derechos humanos, y aquí en Cuba, o Nicaragua, Venezuela. Pero también nos enfrentamos que en las democracias empezamos a ver que los derechos humanos, el propio poder, no solo el político, no solo los gobiernos, sino también otro tipo de poderes, les molesta los derechos humanos. ¿Y qué hacen? O los ignoran, o los combaten, o peor, los cooptan, ¿no? Entonces las instituciones dedicadas a cuidar, a proteger los derechos humanos, a hacer todas estas labores en favor de los derechos humanos, son tomadas. Aquí comento nada más, por ejemplo, el Consejo de la ONU. Los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues son consejos que se distinguen claramente por violarlos, ¿no? China, Cuba, Irán, Rusia. Rusia, ¿no? Países que en teoría tutelarían los derechos humanos son los primeros que la violan. Pero eso es a nivel internacional lo que está pasando. Pero también aquí a nivel nacional se ha politizado y, por ejemplo, la naturaleza, voy a hablar de un tema que te toca personalmente, la naturaleza de la comisión es ser parte del Estado mexicano, pero ser incómoda para el Estado mexicano, ¿no? En todas sus características y todos sus niveles. Y hoy no lo es, hoy no es incómoda más que para el erario, porque cuesta, ¿no? Realmente no sé si pudiéramos comentar de esta involución institucional que ha tenido en su actuar la comisión, que no estaba destinada a ser lo que es, sino otra cosa. Fíjate que en efecto, ¿cómo enfrentar al poder? ¿Cómo limitar al poder? Venimos de una tradición de ejercicio del poder absolutista, cuando había monarcas, presidentes que su palabra era la ley. ¿Qué hora es, señor presidente? Las que usted diga, ¿no? La que usted disponga. El proceso de los derechos humanos, que se extiende de 1948 con un impulso mucho mayor hasta la fecha, va propiciando que haya una transformación también en el ejercicio del poder. Pero no es un camino acabado. Estamos apenas justamente en dirección hacia una meta todavía muy lejana, en la que podamos algún día lograr la plena vigencia y respeto de los derechos humanos. Esto quiere decir entonces que, por ejemplo, países como Estados Unidos de América
tiene la sede, una de las dos sedes de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, es muy renuente a respetar todas las declaraciones, pactos, tratados en materia de derechos humanos. Estados Unidos tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no le reconoce ninguna competencia dentro de sus territorios. Fíjate qué discurso tan interesante. Es el principal patrocinador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que actúe fuera de las fronteras de Estados Unidos, pero no en Estados Unidos. ¿Qué quiere esto decir? Que en efecto entonces hay un tema en donde ese autoritarismo, esa limitación existe, está presente ahí todavía hoy por hoy. ¿Cómo lograr en el ejercicio del poder, que suele ser propio del autoritarismo por naturaleza misma? El poder en sí mismo, o sea, tiene un ingrediente autoritario, porque para ejercerlo se requiere utilizar la fuerza. Digamos que el poder también es progresivo, ¿no? Sí, bueno, y a mayor poder, en ocasiones mucho mayor abuso, y lo que se pretende es evidentemente evitar que cualquiera lo limite. ¿Qué sucede con un organismo público como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México? Lo que sucede es que lamentablemente caímos en un punto en el que el estilo personal le da la fisonomía a la institución. Si quien se encuentra al frente desea hacer efectivo su cargo, entonces será factible que podamos encontrar recomendaciones, señalamientos, declaraciones, planteamientos de que algo se está haciendo mal por parte del poder público, específicamente del Poder Ejecutivo Federal, que es hacia donde va dirigido el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tampoco se trata de que quien esté al frente de esta institución se convierta en el enemigo del poder, en el adversario, pero sí en el mejor colaborador para que se eviten las prácticas ancestrales que limitan los derechos humanos. Y colaborador no me refiero a cómplice, me refiero a alguien que pueda aportar las ideas, planteamientos, estrategias, abonar a las políticas públicas para que puedan superarse prácticas que están arraigadas en el servicio público y que muchos servidores públicos las ven como totalmente normales y hasta naturales para el servicio público. Normalizadas totalmente. Están normalizadas. Si no se tiene la capacidad, si no se tiene el conocimiento, si no se tiene la experiencia, entonces lo peligroso es que exista una institución que deje de cumplir con la función que le corresponda. Hoy, tristemente, observamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está justamente ejerciendo las facultades como debería hacerlo. Como dice la Constitución, ley, como establece la propia ley. Y no es otra cosa sino emitir, fíjate, René, recomendaciones. Recomendarle al titular del Poder Ejecutivo Federal que modere algunas prácticas, que elimine otras y que incorpore las mejores prácticas en materia de derechos humanos. Si no hay un diálogo, si no hay comunicación, que parecería ser hoy por hoy que no lo hay, entonces pues parecería ser que no existe esa institución, tristemente. Por lo tanto, no cumple su función. Por ende, la función se va quedando de lado. En otras épocas era muy claro los señalamientos. No se trata de denostar la imagen de un servidor público, no se trata de atacarlo, pero sí se trata de proteger los derechos de la sociedad en general y de ir marcando qué es lo que no se tiene que hacer y qué es lo que sí. Por ejemplo, hemos observado en los últimos días episodios en donde los elevadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se están cayendo a pedazos y propiciando lesiones, muertes, rezagos en la atención médica, una situación totalmente inconcebible. Una cuestión derivada propiamente mantenimiento de lo más elemental, mantenimiento.
No hablamos de que no haya médicos capacitados, no hablamos de que no esté el quirófano, de que no haya medicamentos, de que no haya reactivos para análisis. Es otra discusión. Aquí de lo que estamos hablando es de un abandono por parte del servidor público al que le corresponde vigilar que funcione un elevador. Esto es como nuestra casa. En nuestra casa alguien se encarga de barrer todos los días la sala, o limpiar la cocina, o lavar la ropa, o de barrer la calle. Alguien tiene que hacerlo, y si no lo hace, entonces se puede ocasionar alguna situación. En el IMSS, lo que observamos hoy por hoy es una situación tan terrible en donde el mantenimiento de algo que ni siquiera es propio para prestarle servicio médico de salud, sino que es para generar condiciones de traslado, transporte de las personas, está fallando. Desde el origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el principal motivo de queja de esa institución ha sido la indebida prestación del servicio médico de salud por parte del IMSS. Esto es, en los últimos 30 años no ha logrado esa institución, el IMSS, poder prestar un servicio de calidad y con la calidez que prevé la ley. Sobre todo porque ha ido creciendo la demanda de servicios y no se ha incrementado la oferta en términos de camas, de médicos, de enfermeras, de hospitales, de centros de salud, para brindar el servicio. Medicamentos. ¿Qué trae esto como consecuencia entonces? Que si nadie, si ninguna institución o si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace el señalamiento, no solamente de que los elevadores no están funcionando, de que tampoco existen ambulancias, que tampoco hay camillas, que no hay camas, que no hay personal de enfermería, que no hay suficiente personal médico, que los equipos de rayos X ya no sirven, que las áreas de quirófano están abandonadas, que la electricidad se las corta. Válgame, si no se hace un señalamiento de esa índole para que se mejore el servicio, evidentemente esto es un aliciente para el titular que ahí se encuentra para de manera cínica decir, pues yo estoy cumpliendo, y si se descompuso la ambulancia, la camilla o el elevador, no es mi tema, que investiguen ahí al que fabrica las ambulancias o los elevadores. Lo mismo pasa en otros ámbitos del servicio público y que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad. Uno de los temas que más preocupa a la sociedad mexicana es la seguridad pública. ¿De qué manera se está cumpliendo en el ejercicio presupuestal y en la prestación del servicio de seguridad pública para la sociedad? Observamos una descomposición cada vez más acentuada a lo largo y ancho de la República. Todos los días aparecen los medios de comunicación y nos percatamos día a día de cómo miembros del crimen organizado van tomando el control de diversos espacios de la sociedad, de centros de diversión, de restaurantes, de cobro de derechos de piso, de cobro de derecho de tránsito. Si usted quiere pasar por este territorio, me paga, así como si fuera una caseta de peaje. De cómo las corporaciones policiales, municipales, estatales, federales, parecería ser que no existieran. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la institución encargada de recomendar que las prácticas nocivas se abandonen y que se adopten buenas prácticas? Lamentablemente, y tengo que reconocerlo, la institución encargada por parte del Estado mexicano de promover la vigencia efectiva de los derechos humanos ha estado ausente en los últimos años. No se escucha públicamente algún planteamiento, alguna recomendación, alguno. René, hace ya casi 10 años, cuando dejé de ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habíamos elaborado una agenda de los 100 principales puntos a atenderse en materia de derechos humanos. Los 100 principales, nada más 100. Y decíamos, si avanzamos con uno de ellos nos quedan 99, con dos 98. Pero parecería ser que hoy por hoy ya no se ha avanzado ni siquiera en alguno de esos,
y se han incrementado otro tipo de problemas que no existían. El tema migratorio. Hoy enfrenta el Estado mexicano, en términos mundiales, una crisis migratoria como la del norte de África con Europa. Pero no teníamos en México una crisis migratoria. Y no me refiero a la intención de centro y sudamericanos de internarse a México para pasar a Estados Unidos. Es algo que ha existido. La transmigración es desde hace 100 años, 200, desde que llegaron los españoles ha existido. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero el maltrato a los migrantes, la nula atención. Las estaciones migratorias que son prácticamente prisiones, ¿no? Bueno, este episodio que observamos de cómo se quemaron, ¿verdad? Permitieron que muriesen incinerados ahí diversos migrantes, cuando en México migrar no es un delito, en Estados Unidos sí, aquí no. El hecho de estar en una estación migratoria... Por cierto, lo fue, ¿no? Bueno, aquí en México fue en una época sí está considerado un delito, ¿no? Ya no lo es. Ya no lo es. Eso es uno de los avances que tuvimos. Entonces, si un migrante no es un delincuente, entonces lo tenemos en una estación migratoria que no es un penal. Si la estación migratoria, que es un albergue, se está incendiando, el sentido común ordenaría abrir la puerta para que se salgan, para que se salgan de ahí los que se pueden quemar. Se van a escapar. A ver, momento, es que no es un prisionero con motivo de un delito, no es una prisión, es un migrante. Y en su caso, si es que se va de este migrante, si es que decide, en todo caso, alejarse de la vigilancia y la autoridad, pues ya habrá oportunidad de poderlo asegurar nuevamente. Pero el hecho de que se quemen ahí, de que veamos cómo por instrucción de alguien no se abre la puerta para dejarlo salir y se queman, y lo peor, y que no haya consecuencias, no solamente en responsabilidades penales, civiles, laborales, administrativas, sino tampoco, René, estrategias de prevención para que se repita en alguna otra área. No hay nada. Es simplemente decir, pasó y se acabó, ellos prendieron fuego, ellos se quemaron. Bueno, esto es regresarnos ni siquiera al siglo XIX, al siglo X, al siglo IV, las épocas más salvajes del Estado por las que transitamos hace algunos milenios. ¿Qué quiere esto decir? Que prácticas, sucesos, eventos como estos, una estación migratoria en donde personas que no son delincuentes se les deja ahí a merced de las llamas y mueren sin que se haga un señalamiento en cuanto a qué debió hacerse y cómo puede prevenirse y evitarse que se repita esto. La seguridad pública. A lo largo y ancho de la República vemos situaciones en Tamaulipas, en Sinaloa, en Michoacán. Que transitan ya de la omisión a la complicidad. Donde parecería ser que en efecto ya no solamente cerrar los ojos, sino hasta apoyar. Llegar momentos después de que ha sucedido todo. Así como en las películas, solamente hacer recuento de qué fue lo que pasó, pero no vimos nada, ni hicimos nada. Cuando el brindar seguridad pública a las personas es uno de los derechos esenciales para que podamos hacer efectivos nuestros demás derechos. El tema de la prestación de servicios médicos de salud. Esto de los elevadores es, dijéramos, la parte más crítica, el extremo de la negligencia. Ya no estoy en condición ni siquiera de darle mantenimiento al elevador. Ya no te pregunto, René, de cómo están las incubadoras de los bebés, la sala de quirófanos, la sala de urgencias, las ambulancias. No, porque si ni siquiera eres capaz o estás en condición de vigilarle el mantenimiento de un elevador, que es un equipo pues, que por garantía te exigen que pagues el mantenimiento. Y se paga. Y se hizo el mantenimiento. Bueno, o sea, hay algo muy mal ahí. O se pagó y habrá que investigar si ese pago corresponde a la prestación de un servicio o si no, porque en el Estado mexicano luego encontramos casos en donde el gasto se ejerce, pero el servicio no se presta. Y eso, independientemente de que pueda ser corrupción,
implica un obstáculo para que los derechos humanos se respeten, se hagan efectivos. Entonces, con estos tres ejemplos, creo que observamos ante la ausencia de un planteamiento, de una recomendación, de un llamado público por parte de un órgano del Estado mexicano como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues encontramos entonces que parecería ser que estamos ante la inexistencia de la misma, ante la ausencia misma, ante la ausencia del ejercicio de las facultades que le corresponden y que lamentablemente ante ello se deja la puerta abierta para el abuso, para la arbitrariedad y para todo aquello que hace 35 años se buscaba contener, evitar, limitar, y que desde 1948 se pensó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que debería hacerse un esfuerzo para ir abonando progresivamente en la eliminación de malas prácticas e ir adoptando buenas prácticas. Si hoy, en lugar de evolucionar hacia un mejor estadio en materia de derechos humanos, hemos ido involucionando en temas tan críticos como estos tres que mencioné, René, pero podría mencionarte la condición de los indígenas, de las Habría personas que con ver discapacidad. el periódico de hoy nomás. Y esto es triste, porque para el poder no hay nada más grato que no existan controles ni límites. Y para la sociedad y para una constitución es esencial la existencia de límites para el ejercicio del poder y de controles para evitar el abuso. Si no se da eso, pues podemos llegar ya ni siquiera al autoritarismo. Al totalitarismo y a la vida en el estado salvaje, ¿no? Donde cada quien haga lo que guste, donde los delincuentes puedan circular por las calles impunemente sin hacer nada, donde los servidores públicos puedan dejar a merced a las personas para que se mueran o las maten, y en donde la sociedad ya no sepa realmente para qué es el gobierno, cuál es el sentido y qué exigirle al mismo. En este recorrido, pues no lo sabíamos, pero pues en el periodo que te correspondió la titularidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues llegamos ahora sí que viendo para atrás, al Cenit, ¿no? No queríamos que fuera el Cenit, ¿no? Pues siempre hemos pensado que debe ser mejor cada vez, pero pues fue pues un momento en materia de derechos humanos para México histórico, fue un punto importantísimo porque fue la reforma constitucional en que te tocó. ¿Cómo fue, si nos puedes contar desde la titularidad, estar en el centro de la materia, pues que hubiera esas reformas acompañados por los poderes ejecutivo, legislativo, el educar al judicial de que ahora ya es así? ¿Cómo ese momento tan importante en la legislación mexicana, que se reconocen los derechos humanos al más alto nivel? Cuéntanos cómo se vivió ese cambio, que quiero decir que no sabíamos que estábamos en el centro, no sabíamos que éramos felices, ¿no? Pero porque se pensaba que pues íbamos a estar siempre mejor. Pero hoy, desde aquí abajo, que vimos cómo pudimos estar allá arriba, ¿cómo se vivió ese cambio que fue tan definitorio en lo que hoy estamos viendo? Fíjate, René, que fue parte de todo un proceso que inició justamente con la recomendación que se dirigió a Vicente Fox en materia de desapariciones durante la década de los 70. Con motivo de esa recomendación, la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocieron de un asunto justamente que fue el del señor Rosendo Radilla. Con motivo del asunto Rosendo Radilla se emitió una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se le pidió al Estado mexicano que investigara debidamente el paradero final del señor Rosendo Radilla. 2, que pudiese legislarse en el tema de la desaparición forzada, de la tortura, y que se evitase continuar con aquellas prácticas que se habían extendido hasta entonces. Estamos hablando del año 2010 en particular, y esto trajo como consecuencia el análisis de qué hacer y cómo avanzar. 2010.
había en buena medida una clara idea en los servidores públicos del Estado mexicano que los derechos humanos eran un obstáculo para su función y su ejercicio. Pero teníamos una sentencia ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que era un eco de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los derechos se hicieran efectivos y se incorporasen los principios de progresividad de los derechos humanos, de indivisibilidad, de interdependencia, de universalidad en la materia. Con todo ello, me pareció que era el momento oportuno y inicié un trabajo de análisis, de discusión con el Senado de la República para efecto de propiciar el cumplimiento de la recomendación o de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Suprema Corte de Justicia no sabía qué hacer con el cumplimiento de esta sentencia, en donde un tribunal internacional le exigía a la Suprema Corte, nada más y nada menos, al máximo tribunal de México, que cumpliera con una sentencia y que reorientara mucho los fallos que habían emitido en el caso de Rosendo Radilla. No sabían qué hacer con la misma, no sabían qué hacer con el llamado control de convencionalidad, cómo respetar los tratados internacionales, están por encima de la Constitución mexicana, al mismo nivel, por debajo. No sabían ni se animaban a determinar si la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba por encima de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del país o a la par, qué hacer si eran contradictorios los criterios, cuál debería de prevalecer. Entonces, sobre esa base, inicié un trabajo bastante complejo con el Senado de la República para plantear una reforma en la que de una vez por todas se dejara en claro en la Constitución que las llamadas garantías individuales eran los derechos humanos, que todo servidor público estaba obligado a promover, observar, respetar y defender los derechos humanos, que es un criterio internacional en la materia, que por otra parte, tratándose de tratados internacionales vinculados con los derechos humanos o referidos a los derechos humanos, cuando se ejerciera un control de convencionalidad, esto es, se resolviera qué hacer entre una contradicción respecto de lo que establece un tratado internacional y la Constitución mexicana o una ley mexicana, qué principios adoptar. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Pero no fue un trabajo fácil, René, porque había una clara renuencia en el servicio público y en muchos académicos. Déjame decirte que muchos de los que hoy se presentan como los principales defensores de los derechos humanos y progresistas en la materia fueron los principales enemigos, adversarios de esta reforma constitucional. Se trabajó la reforma con dos comisiones del Senado de la República, la Comisión de Asuntos Legislativos y la Comisión de Puntos Constitucionales. Entre los dos trabajamos. Estaban ahí dos senadores, Pedro Joaquín Códbol encabezaba una de estas comisiones y otro senador la de Puntos Constitucionales, o de Asuntos Legislativos, perdón. Empezamos a trabajarla y incorporamos mucho de lo que durante algunos años previos se había planteado en la Cámara de Diputados, a través de diversas propuestas, iniciativas, por muchos organismos de la sociedad civil y algunos, en todo caso, internacionales. Recopilamos todo esto y logramos un instrumento acorde al estándar universal en materia de derechos humanos. Tampoco era descubrir el hilo negro. Uh-huh. Era ver la Constitución de Argentina, la de Chile, la de Guatemala, la de Colombia, la de España, la de Francia, y decir, si así se están reconociendo desde hace 30, 40, 50 años, tampoco vamos aquí a plantear algo nuevo. Pero en este orden de ideas hubo una lucha en principio por parte de académicos que decían, bajo ningún motivo una reforma de esta índole, porque tendremos que reescribir los libros de derecho constitucional, de teoría del Estado, de garantías individuales. La jurisprudencia de la Corte se vendrá abajo y tendremos que cambiarlas. Había ministros muy reticentes también, ¿Cómo vamos a ponernos a estudiar nuevamente todo? Ya tenemos nuestros criterios y son contrarios a los criterios internacionales, punto.
estamos por encima La soberanía. nosotros de todo y defendamos la soberanía y el poder judicial y la Suprema Corte que defiende a los mexicanos y se defiende a sí misma y no acepta que ningún tribunal le venga a dar lecciones. Se llevó a cabo una campaña muy dura por parte de ellos. Me tocó a mí hablar en principio con los senadores de la República, hablar con el presidente de la República, eso es muy importante. Uno de los principales actores que debí convencer fue al presidente de la República. Era Felipe Calderón, presidente de la República. Y Margarita Zavala, pues evidentemente jugaba también un papel importante en su desempeño como primera dama. Y los dos se convencieron de que no solamente era importante, sino necesario que el Estado mexicano diera un salto y reconociera, aunque fuese más de 4 décadas después, los derechos humanos en la Constitución, no obstante que la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 48 ya lo y que México lo había suscrito. Y que México lo había suscrito, y que habíamos suscrito también la Convención Americana y el Pacto Internacional. Entonces el presidente Calderón, convencido, dijo: yo apoyo Ombudsman, yo apoyo esa iniciativa. Y eso fue muy importante. En el Senado de la República logré también hablar con los diferentes actores. Estaba de coordinador de los senadores del PRI, Leofeo Beltrones, convencido él justamente de la iniciativa. Dijo: me parece que es un avance para el Estado mexicano, mi grupo parlamentario apoya. En gobernación, pues evidentemente ya con la venia del presidente de la República y el grupo parlamentario del PAN con la venia del presidente de la República, apoyaba también la iniciativa. Pero entonces se venía una lucha. Fue aprobada la iniciativa en el Senado, después en la Cámara de Diputados, y luego se envió a la legislatura de los estados. Y vino una lucha muy intensa, porque existía, por un lado, el trabajo que me puse a hacer yo, hablando con los gobernadores de cada estado de la República, para que pudiesen en buena medida ayudarme con sus congresos de los estados para que ratificaran la Constitución, y tenía luego enfrente a un grupo de académicos universitarios de aquí de la UNAM, hablando en sentido contrario, que no se apruebe la reforma esa que trae el Ombudsman Nacional, porque va a ser la muerte para el Estado mexicano. Va a ser el acabose, el caos. Y ahí voy yo, gobernador por gobernador del Estado de México, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, hasta que finalmente logré vencer esa otra, en todo caso, ese otro obstáculo que existía. No fue nada fácil. Ahí me gané muchos enemigos, René. Porque no sé si fue por celo o por una cuestión eminentemente académica, dogmática, pero el argumento de estos otros que ahora defienden la reforma en materia de derechos humanos y que hasta han escrito libros en la materia y organizan congresos y se dicen los grandes progresistas en la materia, decían: no debe ser aprobada bajo ningún motivo. Será la crisis del Estado mexicano. Se vendrá bajo todo. Y yo lo que decía, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente avanzar en la misma línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Humanos y demás. Por fortuna, se dio la ratificación de esta reforma y entra en vigor. Y viene en buena medida la entrada en vigor de la misma, pero viene el cambio también de presidente de la República, porque la reforma es de 2011 y en todo este ínter se da el proceso, la campaña electoral. La campaña electoral, la próxima presidencia de la República, gana un presidente ya no de un partido emanado como era el PAN, sino ahora fue del PRI, y el nuevo gobierno toma una decisión muy interesante. Deciden ellos encabezar el gran proceso de reforma en materia de derechos humanos en México, pero sin que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así, Gobernación, el secretario de Gobernación del momento decide que ese era un proyecto personal y que lo iba a encabezar él con aquellos que se habían opuesto a la reforma en materia de derechos humanos, pero con la consigna de que la CNH no interviniera,
Yo dije, bueno, pues es un tema ya más político, partidista, a mí no me importa, ¿no? Como sea, ya vamos. Hagan su comisión para implementar la reforma en materia y ahí empezaron a trabajar y demás, haciendo un sinnúmero de foros, gastando miles y miles de millones de pesos. Se gastaron el presupuesto de la CNDH por varias veces en proyectos, libros, concursos, eventos y demás. Y yo me preguntaba si realmente eso es lo que implicaba la reforma en materia de derechos humanos o otra cosa. Pero bueno, finalmente ese fue, dijéramos, el camino. Avanzó, ya estamos en 2012. Durante los siguientes 2 años se dieron algunos esquemas, un gasto presupuestal enorme por parte del gobierno federal en el tema de campañas mediáticas vinculado con los derechos humanos, que me parecía muy criticable, y se lo decía yo al presidente. Le decía, presidente, es que no es un tema de que gasten ni en publicidad, ni en campañas de difusión encabezadas por gobernación. Más bien deberíamos estar orientando hacia diversos sectores de la sociedad, vinculando a organismos de la sociedad civil para que trabajen. Pero me dijo, no, es que el secretario de Gobernación piensa que así debe ser. Yo creo que estaba él en campaña para lo que quería hacer posteriormente. Y yo finalmente, lo que me pareció muy grato fue que se dio la reforma constitucional. La Suprema Corte empezó a generar nuevas jurisprudencias. Ahora sí que una nueva época en todos los sentidos, ¿no? Una nueva época, reinterpretando las interpretaciones que habían hecho, y se vino ese cambio de los últimos 12 años que hoy por hoy estamos viviendo, en el que hemos avanzado un poco, no lo suficiente. Todavía falta muchísimo por avanzar. Sí, pero aquí quisiera puntualizar en ese de que quizá no se ha avanzado, pero esa reforma probablemente impidió que estuviéramos hoy peor. Claro, sin duda. O sea, sí fue, subió el dique y le ha dificultado mucho a este nuevo poder político que se desborde, ¿no? Sobre todo le dio una gran visibilidad a temas que antes eran invisibles. Con esta reforma constitucional se le dio salida para que la Suprema Corte de Justicia y el Estado mexicano pudiera cumplir con la sentencia del caso Rosendo Radilla y luego toda la cascada de sentencias que han venido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se visualizó el tema de la desaparición forzada a tal extremo de que se creó una ley general contra la desaparición forzada. Se visualizó a tal nivel el tema de la tortura que se creó una ley general contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. De tal manera que sí le dio un cambio sustancial a la dinámica del Estado mexicano, y eso ha permitido que hoy por hoy, en la situación en la cual nos encontramos, algunos eventos pasen desapercibidos, como estos solo tres que comentábamos, que si no fuese por esta claridad en términos de que el derecho a la protección de la salud está previsto en la Constitución y tiene que ser respetado, el derecho a la seguridad pública no es una concesión del Estado, sino que corresponde es una obligación. A una obligación, a un deber a cumplirse. El derecho de las personas a que se respete su vida, su salud, como el caso de los migrantes, es una condición también obligada y derivada y reconocida por la propia reforma en materia de derechos humanos. De tal forma que sí creo que hay un avance en el diseño, pero nos falta avanzar todavía mucho, sobre todo en el estado en el que nos encontramos, para vencer estas tentaciones de esos impulsos autoritarios, ¿no? Ese impulso autoritario, Querencias, contenerlo, y ese querer regresar a épocas, a estadios que ya hemos superado. Ahora, en un tema un poco más amable, desde pues todo este camino en la Comisión Nacional, ¿cómo pues conociste a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos? ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo pues la relación tanto institucional cuando la tuviste como la personal? Cuéntanos un poquito de cómo nos conociste, cómo nos ves, eventualmente algún consejo. Consejo, no recomendación. Porque... Con mucho gusto, René. Fíjate que me tocó conocerlos cuando yo era segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto fue en el año de 1990.
tenía la Comisión Mexicana de Derechos Humanos pues escasos 10, 12 años de haberse fundado, empezaban a trabajar con diversos temas, traían una agenda muy amplia, tan amplia como la de ahora, o mucho más amplia la de ahora que de antes, o viceversa, y la idea era justamente colaborar en la presentación de denuncias, de quejas vinculadas con los derechos humanos, en estrategias para lograr una mayor promoción de los derechos humanos, capacitación en materia de derechos humanos, reformas necesarias y obligadas al marco jurídico de aquella época, de 1999, que evidentemente era un marco jurídico con resabios de un pasado totalmente autoritario, donde si hoy por hoy señalamos que hay situaciones contrarias a los derechos humanos, en aquella época estaban en la ley. Estaban en la ley. Entonces había que reformarlas, de tal manera que así fue justamente como empezó el contacto con ustedes, una institución seria, con una agenda muy amplia en la materia, en donde se tocaban, por supuesto, los temas más apremiantes del momento, que tenían que ver con la tortura, con las ejecuciones extrajudiciales, con el tema de los derechos de los migrantes, el tema de los derechos de la mujer, niñez, etcétera, pero particularmente en varias vertientes. No solamente el presentarse quejas y en exigir la investigación de las mismas, sino capacitación en materia de derechos humanos. Y creo que ha sido uno de los contextos más importantes e interesantes que he conocido, reconocido justamente en ustedes. Esa vocación por buscar atajar el tema de los derechos humanos en uno de los puntos que me parecen muy esenciales para lograr su plena vigencia o su vigencia efectiva, que es capacitar. Capacitar a la sociedad en general y a los servidores públicos. Porque en ocasiones, mira, uno encuentra muy buenos servidores públicos, y los hay, muy buenos, pero que nadie les ha enseñado nada. Han aprendido, ahora sí que, perdón, pero en la calle, ¿no? Haciendo lo que otros hacen, y sobre todo aprendiendo las cosas malas rápidamente, y sin que nadie les diga qué hacer de manera congruente con los derechos humanos. Entonces, ese ha sido mi conocimiento, y debo también reconocer esta importante labor que en 35 años han llevado a cabo ustedes, de no solamente exigir la defensa de los derechos humanos, sino sobre todo llevar a cabo estudios sobre temas específicos en la materia, llevar a cabo campañas importantísimas de educación, de capacitación en materia de derechos humanos, el promover reformas y modificaciones de prácticas administrativas en la materia, que creo que si hubiera muchas más comisiones mexicanas de derechos humanos, especializadas en tantos temas, en 100 como estos que te comentaba, sí, por lo menos, y cada una de estas fuera haciendo y multiplicando el trabajo de manera así de entusiasta, pues podríamos más rápido lograr a ese punto al que queremos llegar de vigencia plena de los derechos humanos, porque el país realmente 2 millones de kilómetros cuadrados son muchos para recorrer, requieren muchos recursos. El aludir a estos cerca de 3,000 municipios, pero de los municipios formales, y luego tienen las comunidades alejadas, el aludir a cerca de 10 millones de mexicanos que no hablan español, es algo extremadamente complejo que requiere la suma de esfuerzos de la sociedad civil. Por eso es que uno de los objetivos que me planteé como Ombudsman Nacional fue que los derechos humanos fueran un compromiso de todos. Y en esto la Comisión Mexicana de Derechos Humanos siempre estuvo como una aliada en mi administración, y yo asumí también a ustedes como un aliado, y hoy por hoy pues así los considero, y creo y espero que me consideren también así como su aliado, en un objetivo que demanda de la suma de todos para poder lograr justamente llegar a la meta. Excelente. Bueno, el reto pues es eso, ¿no? Que la gente conozca los derechos humanos. Y uno de los retos que creemos que pues es sembrar para el futuro y para que pues, la universalidad, la progresividad lleguen, pues es los jóvenes. Quería pedirte especialmente, porque esto queremos, tanto el formato del programa como todo, queremos dirigirlo a los jóvenes, que si pudieras darles un mensaje a los jóvenes
en lo que tú has vivido, en lo que ves hoy en el país, en lo que viene a futuro, ¿qué mensaje les podrías dar a los jóvenes, sobre todo, a los que están en prepa, a los que van a empezar su vida, en materia de derechos humanos? ¿Qué les podrías decir a estos muchachos? Mira, René, yo les diría a todos los jóvenes de México, mujeres, hombres, que el tema de la lucha por los derechos humanos es parte de una meta que nos hemos planteado desde hace cientos de años. En 1215, un grupo de varones en Inglaterra, en un sendero Runnymede, le arrancaron al rey Juan sin tierra una serie de elementos que a partir de entonces constituirían lo que hoy llamamos los derechos humanos. Y eso fue parte de una acción bien planeada, elaborada, conducida, pero también pensada por aquellos que buscaban contener el abuso del poder. Esto creo que es algo que no debemos de perder, la ilusión de que podemos avanzar, la defensa de los ideales, estar conscientes de que México sí tiene muchos problemas indiscutiblemente, como lo tienen también muchos países en la materia. No es cierto eso de que México es el país más peligroso del mundo, eso no es cierto. Hay que viajar a Somalia o a Mali o inclusive a Honduras y darse cuenta de cómo es que se vive ahí y percatarse si hablamos de un nivel de peligrosidad mayúscula o menor y demás. Pero lo importante es que sí podemos como mexicanos lograr avanzar en la vigencia de los derechos humanos. Yo les diría a todos ustedes que con energía, con entusiasmo, con vocación, es factible lograr un cambio entre todos. Si asumimos esto como un tema común, como un compromiso de todos, no pretendiendo deslindar responsabilidades, no me toca, te toca a ti, le toca a otros, sino comprender que la plena vigencia de los derechos humanos demanda de que todos hagamos un esfuerzo por conocerlos, por observarlos, por respetarlos. Y particularmente que si queremos transformar a este país en el que vivimos y tanto queremos todos, requerimos del esfuerzo de cada uno de ustedes. De tal manera que seguramente el avance que hemos tenido en los derechos humanos de 1948 a la fecha, de 1917, que es la Constitución actual a la fecha, o bien de 1215 a la fecha, quizás podamos en buena medida, más pronto que tarde, lograr que se hagan una total realidad y entonces sí poder decir que en nuestro país se promueven, se defienden y sobre todo se ejercen los derechos humanos a cabalidad y evitaremos ese tipo de prácticas que sean contrarias a los mismos. Entonces, decirles no pierdan la energía, el entusiasmo y al contrario, sigamos trabajando de manera intensa, fuerte y orientados a hacer efectivos los derechos humanos y qué mejor que aliados a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que se nos haya quedado en la bandeja, algo que quisieras comentar? Pues solamente yo agregaría, René, de esta plática tan interesante y grata que hemos tenido, que el tema de la universalidad de los derechos humanos es un punto fundamental. Buscar la universalidad de los derechos humanos es lograr que algún día el derecho a la vida, la libertad de expresión o de tránsito o personal sea igual en China, que en Cuba, que en Venezuela, que en Estados Unidos, a que en México. Que no estemos ya con esas ideas de que puedo tener una gran seguridad en Europa y me siento inseguro en México. Que tengo un derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos o en Francia y me lo limitan en Venezuela o en Cuba. En ese orden de ideas, la universalidad de los derechos humanos creo que es uno de los grandes objetivos que se tienen pendientes de lograr. Hemos ido avanzando, tenemos, como lo platicábamos René, ya instrumentos universales en materia de derechos humanos, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y un sinnúmero de instrumentos internacionales. Lo que nos falta ahora es hacerlos efectivos, lograr alcanzar esa meta de la plena efectividad de los derechos humanos y seguramente espero que en los próximos 100 años
espero no sean 1000, pero que por lo menos en 100 se haga realidad todo eso. Sí, que se coseche todo esto que estamos sembrando, como hemos cosechado lo que otros sembraron. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. El doctor Raúl Plasencia Villanueva, pues un gran amigo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y que pues ha estado en el centro de los derechos humanos de México durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues seguimos a la orden. Muchas gracias a ti, mucho gusto.